Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Justicia de los Débiles, emisión 2023. Pedimos disculpas por la demora. Hoy hemos tenido un problema técnico que no nos ha permitido usar el software de emisión de imágenes. Así que hoy la entrevista con Alfredo Bendini, que está esperando en Mendoza que nos comuniquemos con él, vamos a hacerla directamente vía telefónica. Ante todo, saludarlos. Bienvenido a la 97.5 Radio Aire Tafí, el nuevo aire de Tafí. Y bueno, espero sepan disculpar este inconveniente que estamos teniendo y sobre todo agradecer la flexibilidad del doctor Alfredo Bendini, porque justo nos pasa hoy con una entrevista que tengo tantas ganas de hacer, pero la vamos a hacer vía telefónica. Ustedes van a poder escuchar el audio como si estuvieran escuchando la radio normalmente, simplemente que en las imágenes no vamos a poder estar en la pantalla dividida, el doctor Bendini y yo charlando, lo cual es una verdadera lástima. Desde ya, mis sinceras disculpas a ustedes que son el público, al doctor Alfredo Bendini, que ha sido muy paciente y muy comprensivo con lo que nos está sucediendo. Así que ahora vamos a poner un fondo de pantalla, que es el flyer que tenemos de esta entrevista. El doctor Alfredo Bendini es un abogado de Mendoza que la verdad ha hecho algo muy interesante, que es de alguna forma desafiar ese poder que tiene la justicia en la provincia de Mendoza y en todas partes en realidad, con esta aplicación parcializada, esta aplicación que está hasta, yo diría, rozando lo que es fuera de la ley, atropellando los derechos de las personas, que tiene que ver con la ideología de género. Así que ya vamos a iniciar la llamada con el doctor Bendini. Estamos simplemente terminando de ajustar algo y vamos a ir a la entrevista. La verdad que ha sido muy paciente el doctor Bendini. Hace ya unos 5 minutos que deberíamos haber estado en el aire, pero bueno, son cosas que a veces sucede y a veces hay que tener la entereza para seguir adelante. Le agradecemos desde ya a todo el público presente. Yo le decía al doctor Alfredo Bendini, ustedes dirán, nunca hice un flyer con alguien sentado en la puerta de un tribunal encadenado, pero creo que era de alguna forma lo que lo representaba por lo que él hizo, de salir de esa formalidad del abogado que está litigando siempre dentro de un despacho para ponerse en la piel de quien representa y de esa forma poder lograr el efecto de que escuchen a gente que hoy, yo quiero contarles que hoy Mendoza está viviendo una situación muy complicada, y dentro de esa situación tan complicada que está viviendo Mendoza, tengo que decir que hay tres penales de Mendoza que están en huelga de hambre. Ya lo vamos a charlar también con él, porque
Siempre digo, yo no puedo certificar que todas esas personas sean inocentes. Lo que sí puedo decir que hay gente que está en la cárcel sin condena, lo cual atropella las garantías de las personas y de los que creemos y necesitamos del sistema jurídico. Ya para terminar, antes de irme, les voy a contar unas cosas. Así que bueno, vamos a poner ese fondo de pantalla mientras yo me comunico con el doctor Bendini, que está esperando esta llamada. Así que hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. Las disculpas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Hoy capeando el temporal porque tenemos un problema técnico en la radio, pero no quería dejar de hacer esta entrevista con vos, Alfredo. Alfredo, le contaba a la gente que por primera vez en un flyer de una entrevista puse una persona encadenada en la puerta de un tribunal y quiero que vos cuentes cómo nació esa iniciativa de que un abogado, quien representa y normalmente está litigando, haya tomado la determinación de alguna forma de desafiar ese poder y de ir él, vos, a encadenarte a un tribunal, Alfredo. Bueno, Héctor, en realidad fue algo espontáneo. En principio, la verdad que el hecho de usar cadenas cuando hablamos de justicia es algo en primera medida simbólico, que tiene mucha simbología porque, bueno, somos un pueblo libre y entonces, bueno, siempre que hay un golpe a la libertad, se nos viene a la cabeza las cadenas, ¿no? Esas cadenas que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha intentado cortar y ha conseguido cortar. Pero bueno, hay ciertos momentos donde el Estado vuelve a cerrar esas cadenas. Verdaderamente tenemos tenemos en este momento un grave problema en la justicia cuando nosotros hacemos nuestras defensas técnicas, porque verdaderamente podemos fundar los principios en los que se basa la libertad de las personas y entendemos que los fundamentos son los adecuados para que una persona no sea privada de la libertad y puesta justamente en libertad en forma inmediata, pero sistemáticamente encontramos que los fallos judiciales son contrarios a derecho. Es por ello que, si bien antes de esa medida por ahí drástica, porque fue justamente un encadenamiento con huelga de hambre, junto con una huelga de hambre, buscamos espacios de diálogo con el Estado mendocino, con los representantes del Estado mendocino. Puntualmente tuve una entrevista con el vicegobernador de la provincia, con el representante legal del vicegobernador, que es Mario Abel, y el representante legal es el doctor Jalif, donde se planteó la temática, donde pedimos una moderación en las prisiones preventivas, atento a que hay ciertos casos donde la prueba es inexistente. Si bien existe una acusación, si bien hay una mujer que denuncia algún exceso en una relación sexual, lo que ocurre es que no hay elementos de prueba al alcance. Por ello que empieza a jugar como fundamental el principio no solo de inocencia, sino el indubio pro reo, bien, porque ya la duda de la culpabilidad es básicamente infranqueable. Es por ello que buscamos ese camino de diálogo para obtener una reducción del daño. Llevar a un inocente a la cárcel es algo realmente terrible. Sí, es muy negativo para la sociedad. ¿Sí? Si bien es una afectación directa para la personalidad, ¿sí? Para ese individuo es algo traumático y demás, lo que tenemos es una afectación social. Entonces buscamos un camino de diálogo para obtener una reducción de daño, pero bueno, hemos encontrado que las puertas están cerradas al diálogo porque hay un halo de miedo. Hay como una nebulosa de miedo a un supuesto movimiento que no tiene nombre y no tiene cara. ¿Es verdad? No tiene nombre y no tiene cara, y bueno, y va con la proclama de que nos están matando a todas. Entonces, bueno, a través de esas proclamas tan peligrosas que en realidad todas esas proclamas lo que enmascaran es la mujer al poder. Lo cual, pues sabes que yo
no tengo inconveniente con la mujer al poder. A mí me parece que es tan válido como un hombre al poder, o sea, es exactamente lo mismo. Sí. Pero cuando se quiere alcanzar el poder mediante la manipulación de la manipulación del entendimiento de nuestro Estado, Sí. estamos frente a algo peligroso. Porque vos decís, ¿qué se esconde atrás de todo esto? Mira, yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que entender como sociedad, Héctor, Sí. es que el Estado argentino, cuando nace, se pone en la igualdad. Ujú. El principio de igualdad entre las personas tiene el mismo tiempo que el Estado argentino. ¿Sí? O sea que cuando nace el Estado argentino, nace con una base de igualdad. Es cierto que habían algunos derechos civiles que estaban vedados para la mujer, como por ejemplo el voto, que se alcanzó con el tiempo, pero ya en el siglo XXI, en el año 2023, yo creo que ya no tenemos ningún tipo de diferencia en cuanto a derechos. ¿Sí? Sí. Es por eso que, bueno, toda esta proclama digamos, que pretende una conquista de derechos que ya se tienen, evidentemente esconde otra cosa atrás, que termina siendo en la criminalización del hombre en su vida cotidiana. Tal cual. Alfredo, es decir que cuando vos recurrís como defensor de un hombre a tribunales, ¿sentís que tu cliente de alguna forma ya se encuentra prejuzgado? Sí, por supuesto. Sí, vos sabés que vamos con el palo en la mano, vamos con la sentencia en la mano nosotros. Estamos sentenciados cuando nos sentamos, estamos realmente frente a un problema muy grave porque el derecho penal abrió una ventana que no se puede abrir. La justicia, yo voy a hablar por la justicia de Mendoza, Sí, pero sí. entiendo que esto se replica en todas las provincias. En todas. Esta ventana tan peligrosa que abrió la justicia es la posibilidad de que una persona encarcele a otra con una simple acusación. Ujú. Eso, en la evolución del derecho penal, que es una evolución milenaria, entendamos que el derecho Sí, sí. penal y digamos, el tratamiento de los delitos en la sociedad tiene miles de años de evolución. Y siempre, el norte del derecho penal ha sido evitar inocentes en la cárcel. La literatura, Héctor, y esto estoy seguro que lo vas a compartir conmigo, Sí. la literatura ya nos habló de esto, a través del Conde de Montecristo, Ujú. la novela de Pampillón. Sí, sí. Es donde vos viste esa injusticia, es decir, me truncaron la vida, es como estar muerto en vida, Héctor. Exactamente. Y lamentablemente el Estado abrió esa puerta, abrió esa posibilidad bajo la consigna de una perspectiva de género, que se ha vuelto absolutamente ilegal. La perspectiva de género ya es ilegal. Los jueces están hablando de sentencias con perspectiva de género. De hecho, vos fijate que las hijas de Lázaro Báez quedan en libertad, digamos, y libradas de todos los delitos que sí se les había condenado, ya no tenía perspectiva de género, o sea, un tratamiento desigual por su género. ¿Ok? Y eso ha generado, por ejemplo, en este caso, tenemos un proceso de impunidad, por decirlo de alguna manera. O sea, un delito que quedó impune porque son mujeres y porque los jueces han volcado ideología a la sentencia. Eso está prohibido por las bases fundamentales del derecho penal. Totalmente. Y vos sabés que yo le digo en la audiencia a los jueces que tienen que, se lo digo concretamente en la audiencia, su señoría, usted tiene que dejar la ideología en su casa para llevar adelante su vida personal, pero cuando usted viene a trabajar de juez, usted no puede estar teñido por ninguna ideología. Totalmente. Porque la objetividad que es tan necesaria en el poder judicial, justamente habla de un despojo de toda ideología. Ahí se puede ser realmente. Ahora, si ya manifiestan que están cargados por una ideología, como así también se está manifestando en ciertas ramas, digamos, en ciertos lugares de la justicia en todo el país, justicias politizadas que responden a un partido político. Totalmente. O sea, hemos echado por tierra los fundamentos del Estado. Es tan grave como eso, Héctor, Sí, que hemos sí. echado por tierra. Y eso, ¿sabes por qué es tan grave?
Ujú. porque nos pone a todos los ciudadanos en una situación de desventaja frente al poder estatal. Esto ocurrió Exactamente. ya en los 70. Sí. Es absolutamente comparable. Esto es una dictadura de género, que está enmascarada, que todavía no sale a la luz, Ujú. que por suerte existen medios y periodistas como vos dando a la luz todo esto, Sí. pero todavía no, la sociedad no se termina de enterar de la gravedad, porque obviamente que las personas afectadas son una minoría, Ujú. ¿sí? No es que han llevado a la cárcel a la mayoría de la población. Si bien hay una minoría afectada, lo cierto es que cualquiera puede ser afectado siempre y cuando sea varón y heterosexual. ¿Bien? Totalmente, totalmente. Alfredo, permíteme que te haga una consulta. El otro día hablando, yo sé que sos un excelente penalista, hablando con un colega tuyo, penalista, ex juez, que también fue muy perseguido hasta que renunció a la judicatura, él me decía que esta ideología no tiene como fin solucionar los problemas. De hecho, cuando alguien que acusa se arrepiente y dice yo mentí, eso no implica que la persona que está acusada quede en libertad, por ejemplo. Porque me decía, porque el fin no es castigar, sino el fin es que el Estado intervenga en tu vida y empiece a regular tus actos particulares de forma tal que vivas debajo de un reinado del terror. ¿Coincidís con ese tipo de concepto? Mira, lo que pasa ahí se vuelve siniestro el sistema. El sistema se vuelve siniestro porque ahí es donde bien se visibiliza la criminalización directa. Porque primero, o sea, cuando llegamos a esa instancia del proceso que vos estás mencionando, donde hay una retractación por parte de la supuesta víctima, si lo que se pone en duda a partir de ese momento es si esa retractación es real. O sea, Ujú. imagínate a qué punto. Tal cual. Entonces la persona no se puede librar del problema aun cuando la supuesta víctima ya ha dado luz en el proceso y ha dicho, esto es una mentira. Y lo hice por esto y por esto y por esto. Bueno, resulta que ahí la ideología de género nos obliga a decir, no, mira, mantengámoslo en la misma circunstancia procesal a este delincuente, a este violador, a este asesino, Ujú. para ver si nosotros no pudiéramos llegar al entendimiento de que ella está coaccionada para cambiar su versión de los hechos. O sea, imagínate qué locura. Es Ujú. casi buscar, podríamos decir, el pelo al huevo, como podríamos decir, Sí, digamos, en la calle, buscarle el pelo al huevo, pero dentro de un proceso penal. Está exactamente. buscando la manera de agarrarte o de que, en definitiva, mientras terminan de averiguar todo eso, la persona que está privada de la libertad ya cumplió una condena. Sí. Pensemos que hay delitos que tienen, por ejemplo, de máximo 2 años de pena. ¿Bien? O Ujú. sea, estamos Sí. hablando de algo que afecta a la sociedad cuando una persona comete un delito y merece 2 años de encierro Ujú. como pena para un supuesto, digamos, Un resarcimiento. este, Sí. entonces, la persona, una vez que ya terminó todo ese proceso, que sí, que es verdad, bueno, en definitiva vamos a creer en esa retractación, la persona cumplió una condena completa por un delito que no cometió. Ajá. O sea, esto es realmente siniestro. Sí. Verdaderamente creo que lo que lo define es la palabra siniestro. Sí. Es aterrador. Totalmente. El daño que eso hace es Ujú. aterrador. Pensar que a partir de que tenés una denuncia, se te vulneran tus derechos, a los hombres se les vulneran sus derechos laborales. Sí. Pierde el trabajo inmediatamente. Sí. Lo primero que hacen frente a una denuncia de violencia contra una mujer, porque no es contra cualquiera, porque si fuera así tendría que ser una persona que violenta a otro, pero no, en el caso de que sea contra una mujer, esa violencia, Ujú. directamente perdés tus derechos laborales, perdés tus derechos de familia, perdés tus derechos como padre, los hijos pierden sus derechos como tales, ¿sí? O sea que frente a toda esta circunstancia hasta se vulnera el interés superior del niño. Tal cual. Todo, todo, todo esto con la bandera del feminismo, lo quiero decir, porque yo Ujú. a las personas que tratan de decir que el feminismo en realidad no es lo mismo que el machismo, sino que es una contracultura que intenta... Eso es una mentira, eso es una mentira. El feminismo es un movimiento radical, Sí. radical, movido por el odio y la misandria. Ujú. Entonces, directamente el feminismo es la expresión de odio hacia el varón. Ujú.
Tal cual, tal cual. Ahora, Alfredo, está claro que nos encontramos en una situación inquisitiva y recién nombraste algo que es muy, muy importante. Y yo sé que tu estudio atiende todo tipo de casos, pero me voy a referir a lo penal, que es tu campo de acción. ¿Vos sentís que los derechos de los niños en el ámbito penal también están vulnerados con respecto a la mujer? Y si bien recién lo pasaste por arriba rápidamente y lo dijiste claramente, es importante, ¿y por qué repregunto? Porque se supone que los derechos de los niños, el interés superior del niño, está ahí porque son la generación del mañana. Y es bueno saber, ¿el Estado los defiende por intermedio del derecho penal? Bueno, cuando se involucran las relaciones interpersonales en el ámbito del derecho penal, es porque estamos frente a la investigación o la averiguación de la posible comisión de un delito. Sí. Estos delitos, cuando se dan en el ámbito intrafamiliar, ocurre que lo primero que se hace es un bloqueo de la relación parental. Se le impide al padre seguir paternando, se le bloquean absolutamente todos sus derechos, ¿sí? No así sus obligaciones, pero sí sus derechos. Y a partir de ahí no son tenidos en cuenta los niños, no son directamente, son invisibilizados. El juez Urrutia de acá de Mendoza, frente a un caso de falsa denuncia de una menor de edad, que termina reconociendo en el proceso que ella hizo una denuncia por abuso a su padrastro para sacarlo de la casa, porque el padrastro le ponía límites que ella no estaba dispuesta a aceptar ni a obedecer. Eran límites naturales que un adulto responsable le pone a un adolescente de 16 años, ¿sí? Sí, sí. Entonces, esa chica que era, digamos, la hija natural de la esposa de este señor, y por lo tanto, digamos, hermana de los hijos biológicos de este señor, que tenía 2 hijos más, cuando ella hace la denuncia, bloquean sus derechos frente a sus otros 2 hijos. Uh-huh. Cuando nosotros obtenemos, que no hemos obtenido el sobreseimiento todavía en esa causa, aún por esto mismo que hablábamos recién, aún cuando la niña ya se retractó, ahora la justicia intenta investigar cuáles son los motivos de esa retractación, lo que aún más la revictimiza, imagínate. Sí. Pero bueno, están en ese camino. Yo le digo a Juan, mire, usted puede bloquear sus derechos de padre, sobre todo porque ya la duda que tenemos de la existencia de la comisión del delito es inmensa, es gigante. Uh-huh. Porque vos tenés que basarte, no podés basar los procesos penales en una cuestión de fe. Uh-huh. o esotérica. Los procesos penales son expedientes. Tal cual. Entonces, no podés estar convencido vos de algo que no está manifestado en el expediente. Si la chica dice una cosa, vos no podés creer que es fantasma y creer que eso viene por un lado, que andás a saber dónde, porque justamente aduna a la teoría de la criminalización. Bueno, en esa oportunidad el juez Urrutia de la provincia de Mendoza, un juez de primera instancia, le dice que estaba haciendo una discriminación positiva. Ajá. Mira. Así que contra un hombre la palabra discriminación es positiva. Esto fue, la verdad que era primero porque el juez confundió, esto es lo grave, primero que el juez confundió, cualquiera puede buscar ahora qué es lo que es una discriminación positiva, y la discriminación positiva es cuando se le da un lugar dentro de una situación a alguien que se encuentra menos favorecido. Ajá. Quiere decir esto, por ejemplo, el caso más común es el cupo trans dentro del ámbito estatal. ¿Qué quiere decir? Que bueno, como vamos a discriminar a las personas que no tienen esa condición sexual, le vamos a quitar esa plaza de trabajo para una persona heterosexual porque la vamos a favorecer a este colectivo, que es el colectivo transexual, y le vamos a dar esa posibilidad. Eso es una discriminación positiva. ¿Por qué? Porque en realidad le estoy quitando a un heterosexual la posibilidad de trabajar, se le estoy quitando. Ahí es cuando vos podés hacer o está avalada un tipo de discriminación, porque en realidad le está dando una plaza de trabajo a un colectivo que laboralmente se encuentra en inferioridad de condiciones, porque sabemos que la comunidad trans viene de una evolución que por ahí su única salida laboral hace un tiempo atrás, hoy gracias a Dios ya no, pero era la prostitución o la calle o la venta de drogas. Hoy, bueno, obviamente gracias a esta discriminación positiva se pudo mejorar las condiciones laborales de esa persona
y entonces ahí está bien aplicado el término. Pero quitarle los derechos a un padre y decir que es una discriminación positiva es una aberración jurídica. Y que lo diga un juez, el juez Urrutia, de primera instancia de acá de Mendoza, es una burrada grande como una casa. Es un error de concepto. Entonces tenemos jueces que también, sí, se saben un montón de leyes de memoria, se saben un montón de numeritos de artículos, ¿viste? Pero a la hora de pensar, ¿cómo piensan? ¿Quién está administrando la justicia? ¿Cuál es esa calidad de pensamiento, de intelectualización de un caso? Bueno, porque ahí... la intelectual... Sí, decime. No, ahí me surge una pregunta que hago muchas veces a los abogados que están acá en el programa. Los jueces, la justicia, ¿le está haciendo decir a la ley lo que la ley no dice? Mirá, acá hay un choque entre leyes. Hay un choque y un tema de supremacía de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la proliferación de género se ha volcado en un trabajo legislativo, o sea, que esta circunstancia de perspectiva de género está, digamos, respaldada por un sistema de leyes que se ha generado al respecto, esas leyes no pueden entrar en puja ni en contradicción con principios fundamentales del derecho. Los tratados internacionales sobre derechos humanos nos van a explicar que la libertad de las personas es el segundo bien jurídico más importante a proteger en la vida de la humanidad. Primero la vida, por supuesto, y segundo la libertad. Claro. Bien. Entonces todo el sistema jurídico que atente contra la libertad de las personas es inválido. Es inválido. Acá tenemos que hacer filosofía del derecho y decir, bueno, lo voy a poner un ejemplo que sea más claro para los oyentes. Si mañana hicieran una ley, bueno, ustedes no me están viendo acá, pero yo no tengo una gran, digamos, proliferación de cabello, más bien tenemos poco cabello. Entonces, si mañana dijeran que las personas que no tienen una melena afro las puede matar, nosotros podemos convalidar como sociedad esa ley. Ya se termina mi vida, inmediatamente. Claro, esa ley no puede ser respetada ni cumplida por nadie, porque atenta contra el derecho a la vida. Entonces vos ahí tenés empuja, sí, pero hay una ley que dice que te puedo matar porque tenés poquitos pelos. Sí, no, bueno, pero pará, porque hay otras por encima de esas que protegen mi vida. Bueno, esto también está muy ligado al aborto. Pero bueno, el aborto hicieron esa ley puntualmente, se ampararon en que la vida todavía no estaba desarrollada fuera del seno materno, entonces bueno, habían encontrado un hueco para justificar, digamos, un choque de leyes que atenta contra el derecho a la vida, pero fuera de eso no puede existir una ley que atente contra derechos fundamentales. Entonces las leyes de perspectiva de género atentan contra los derechos fundamentales de los hombres, lisa y llanamente. Digamos como pasa, perdón que te interrumpa, pero como pasa con la 26.458 en el ámbito de familia, en el ámbito civil, la ley de violencia intrafamiliar, que invierte la carga de la prueba. Correcto. Esa inversión de tener que probar, de darte la carga de probar tu inocencia, ¿sí? Y eso son procesos de criminalización, ¿sí? Tal cual. Porque por principios generales ahí tenés un choque, justamente. No puede existir una ley que me obligue a mí a demostrarme inocente. No puede, porque atenta contra todo un sistema jurídico, que como recién decía, es milenario. Es una evolución del derecho hacia una mejor perspectiva de una sociedad, y está atentando contra eso. Lo que concretamente hace la ley de perspectiva de género es un atentado a la hora de interpretar por los jueces, por supuesto, también, porque es la última instancia. La ley existe, la interpretan los jueces. Y los jueces la están en su gran mayoría interpretando en contra de los hombres en un proceso directo de criminalización. Totalmente. ¿Sabés que en Argentina está atravesando una crisis judicial y política, pero hablemos de lo judicial, desde hace bastante tiempo? Y he notado que tal vez Mendoza sea uno de los distritos donde más se ha criminalizado al hombre. De hecho, en este momento se está llevando a cabo una huelga de hambre en 3 penales, cerca de 400 internos, porque hay mucha gente que está encarcelada sin condena. Digamos, la encarcelan como una forma de obligarla a que después tenga que arreglar entre comillas, porque no arregla nada, de aceptar el juicio abreviado para tener una mejor estadística de condenas.
Sí, vos sabés que eso condiciona mucho a las personas. La pérdida de la libertad te condiciona. Cuando te amenazan con perder la libertad, verdaderamente ya tu psicología empieza a funcionar de otra manera, la psicología de cualquier ser humano, porque hay una pérdida de la libertad, hay una amenaza de perder la libertad durante mucho tiempo, y ya hay una manipulación directa de esas personas, ¿sí? Empieza a haber una manipulación directa. Entonces esa cantidad de tiempo en el encierro, esos procesos que no acaban nunca, esos procesos que no encuentran a la víctima para poder hacer sus pericias, y mientras todo eso pasa, esa persona está privada de la libertad, es una gran presión. Mira, hay una serie que es muy esclarecedora de esto, porque hay mucho material para entender lo que es una criminalización. Es Así nos ven, que está en una de las plataformas para ver contenido como series y películas. Sí. Así nos ven, nos muestra esto, cómo el sistema penal de los Estados Unidos arremete contra las personas en busca de una incriminación. Y verdaderamente en ese caso te muestran cómo se consigue. Bueno, algo similar está pasando acá, donde el candidato a gobernador de Mendoza, lamentablemente el candidato a gobernador de Mendoza, él busca para la justicia perfiladores. O sea que él quiere hacer derecho penal de autor. Sí, es terrible un eso. positivismo lombrosiano. Él quiere encontrar en la calle, él quiere poner a profesionales que nos digan en la sociedad cuáles son los delincuentes, qué perfil tienen, y a partir de ahí nacen las condenas. O sea que el Ministerio Público Fiscal, la función que tiene es de acusar y generar la prueba en contra del que acusó. Es una locura, es aberrante. Totalmente. Realmente lo que se está haciendo con el sistema de derecho penal es romperlo y dar la posibilidad de que cualquier persona que quede, por ejemplo, en desacuerdo con el gobierno se va a la cárcel. Es tan absurdo como eso. Por eso esto es una dictadura, esto es una democracia ficticia. La democracia que estamos viviendo realmente es una pantalla de la dictadura del poder político, que hoy se lo disputan entre dos partidos, si querés. Bueno, hoy hay una tercera fuerza que viene trabajando mucho en la Argentina, pero ese poder que se lo pasan de mano en mano, donde son socios del poder y después para el discurso y la pelea son grandes enemigos, ellos se están asegurando que cuando a algunas personas de la sociedad no les gusta, con un proceso muy livianito y sencillo se lo pueden sacar de encima. Hoy por hoy no hablamos de matar a la gente como si pasaba en los 70 o desaparecerla, pero básicamente que te den una condena de 16 años sin haber hecho nada me parece que es casi como un tiro en la frente. Vos sabés que fuiste a un tema que a mí me gusta mucho tocar, que tiene que ver con la estigmatización, como por ejemplo sufrió el pueblo judío durante la persecución de Hitler, del nazismo. Yo sé que esto después me lo cortan porque digo nazi, pero lo voy a decir todas las veces que quiera, por más que la plataforma me lo corten. Como pasó con tantos lugares, es más, como pasa hoy, por ejemplo, como está pasando hoy en estas persecuciones que hace el INADI, por ejemplo. El INADI es un aparato de persecución estatal. Pero vos estás hablando de una persecución judicial que tiene que ver con estigmatizar al hombre. Hoy, ¿eso es violencia institucional lo que se está produciendo, Alfredo? Es muy claro, sí, totalmente. La violencia institucional se podría definir con este caso práctico. ¿Viste? Si tuviéramos una clase de derecho, donde tuviéramos que explicar qué es la violencia institucional, podríamos explicarlo a través de estos procesos que está perpetrando el Estado en este momento en contra de los varones. Es justamente eso, es violencia institucional, a través de las instituciones, el castigo, el sometimiento. Hoy el poder que se le ha dado a la mujer, y esto con mucho respeto a los oyentes y a todo el equipo, lo voy a decir en forma literal, el poder que se le dio a las mujeres hoy se reduce en te cago la vida. ¿Sí? Ese es el poder que se le dio. Frente a un problema, una mujer le dice a un hombre, mira, yo vos te cago la vida. Totalmente. Si no haces lo que yo quiero, te cago la vida. Si no haces lo que te digo, te cago la vida. Si no me das lo que quiero, te cago la vida. ¿Y qué te cago la vida? Y te hago una denuncia. Y te llevo atrás de la reja. ¿En qué momento histórico pudimos pensar en esto? Que una persona le podía decir a otra, yo a vos te encierro mañana. ¿En qué momento histórico? Pensemos, ¿cuándo pasó esto antes de la historia? No pasó nunca. Esto se remonta, te digo, que a la Inquisición, se podría decir. O sea, estamos con un atraso. Esto nos ha llevado a un lugar muy atrasado en la historia. Estamos retrocediendo 800 años en la historia, ¿viste? Entonces, eso es
lo peligroso, ¿viste? Bien, Alfredo, ya vamos terminando, me quedan dos cuestiones nada más. Tema uno, vos atendés principalmente hombres, pero esos hombres tienen hijas, tienen mujeres, tienen madres. ¿Cómo ves el sufrimiento de esas mujeres alrededor de los afectados que se supone que esta ideología debería haber protegido también? Bueno, es desgarrador. Escuchar las historias familiares es desgarrador, realmente desgarrador. Yo emprendí esta lucha y en el medio de ella me tocó vivirlo muy de cerca en mi familia. Hoy tengo un sobreseimiento que es mi sobrino. Tengo un sobreseimiento en su causa, ya definitivo, está firme el sobreseimiento. Y el sobreseimiento es porque la niña mintió, quedó demostrado que mintió, quedó demostrado que eso era una fabulación de ella para evitar su vergüenza ante su propia promiscuidad. ¿Bien? Entonces, cuando la sociedad la vio en su proceder, y ella se sintió afectada por la mirada de los demás, decidió hacer este tipo de denuncia. En tal caso, cuando inmediatamente ocurrió lo que ocurrió, nosotros fuimos víctimas del destierro. Mi sobrino se fue del país inmediatamente, porque sabíamos que esto era un proceso de criminalización donde es a veces muy difícil defenderse con la verdad, porque vos tenés la verdad y lo mismo quedás tras la reja. Entonces vivimos un proceso de destierro. Eso yo creo que ya te da la magnitud del No, no, es sufrimiento. terrible. Que una familia le tenga que decir a sus seres más queridos, en este caso a un ser tan amado, el domingo del Día del Padre subirte a un colectivo que mañana está arriba de un avión para en viaje a otro continente, es desgarrador. No, no, es Realmente terrible. desgarrador, es un impacto a la personalidad, a los valores, que realmente es muy difícil también sobrellevarlo, sobreponerlo. Entonces, bueno, lo que yo veo son familias desmembradas, devastadas, personas que sufren la impotencia de no ser escuchadas en su clamor de justicia. Que esto ocurre también con las víctimas de los delitos. Cuando la víctima de los delitos pide justicia, vemos ese desgarro, bueno, se vive de la misma manera, es realmente desgarrador. Bueno, Alfredo, siempre me gusta que el invitado, antes de terminar la entrevista, la conclusión de la entrevista, la haga el invitado, porque me gusta pedirle a todos los invitados que dejen un mensaje, pero a la sociedad. No a este programa, no solamente a tus clientes, sino a la sociedad toda. Como con la experiencia que vos tenés, ¿qué mensaje podrías dejarle a la sociedad? Bueno, creo que el mejor mensaje que podemos y la mejor bandera que podemos levantar en este momento es la de la igualdad real, la de la igualdad, recordar este mensaje que es somos una sociedad igualitaria, tenemos como base fundamental de nuestro derecho la igualdad, nuestro Estado se basa en la igualdad y entonces mi mensaje es que velemos por la protección de esa igualdad, que nos hermanemos como sociedad. Cuando digo hermanemos, justamente el término lo que hace es hablar de hombres y mujeres, que pongamos el caballo delante del carro y no el carro delante del caballo, y que vayamos cargando todos los pesares de nuestra sociedad en el mismo compartimiento para poder llegar a un entendimiento. Que tiene que ser la igualdad, que tiene que ser la fraternidad, la empatía. Tenemos que entendernos, tenemos que dejar esta lucha y esta guerra de géneros que no nos va a llevar a ningún lado. Me parece que hemos evolucionado muchísimo como sociedad. Creo que el patriarcado no es una imposición jurídica. Quien en este momento no quiere vivir bajo la toma de decisiones de un varón puede hacer otra cosa. Hay mujeres que toman sus propias decisiones felizmente, ¿no? Lo pueden hacer y toman su vida en sus manos. Creo que un gran ejemplo de esto en la historia ha sido Marie Curie, con su gran lucha y con su gran desempeño. No fue una lucha, la verdad que fue un desempeño personal que la puso en la historia en el lugar que ocupa. Y bueno, yo pido por más mujeres así, por más hombres así, que resuelvan su vida, que tomen su vida en sus manos y vayan para adelante, porque oportunidades para todos tenemos en este país y creo que también deberíamos generar más. Pero bueno, ese es mi mensaje de pacificación
que tenemos que estar en paz y sobre todo entendernos los unos a los otros, que si bien hay mujeres que son víctimas de ciertas atrocidades y los hombres y toda la sociedad está para acompañarlas y cuidarlas y contenerlas, creo que también hay hombres que sufren injusticias de la misma manera y como sociedad tenemos que hermanarnos con esas causas que son tan valederas, ¿no? Bueno, Alfredo, la verdad, gracias por la entrevista, gracias por la paciencia, porque bueno, tuvimos que afrontar un problema muy claro en tus conceptos. Esta entrevista la vamos a volver a hacer con video, como corresponde, como tu envergadura lo corresponde, y decirte que lo que hiciste es admirable, y déjame que te exprese mi respeto públicamente. Creo que entre tantas veces que a veces se dicen que los abogados hacen un negocio de esto, vos pusiste tu cuero, como decimos a veces en el campito, y fuiste al frente por tus creencias y por tus clientes. Y es tan difícil de ver que es bueno que muy grave, muy duro, y valga la redundancia, lamentablemente, bueno, con todos estos inconvenientes, le pido mil disculpas a la gente de Mendoza, no voy a poder poner el audio que me enviaron, prometo ponerlo el martes al audio, que tiene que ver con un petitorio, 400 personas, de las cuales muchos están sin condena, quiero que sepan. De esas 400 personas que están haciendo huelga de hambre hace una semana, y de la cual hoy me estaban informando que las personas con diabetes, las personas que tienen algún tipo de padecimiento físico ya están pasando a internación con suero, y en lugar de buscar un punto de encuentro, ¿qué hace la administración de la provincia de Mendoza? Los amenaza con sacarle los celulares. Con lo cual, si le sacan los celulares por una cuestión de seguridad, van a dejar de ser una huelga de hambre para pasar a ser una huelga de hambre y líquida. Con lo cual, sus expectativas de vida se van a cortar aún más. Entonces, le vuelvo a repetir como lo dije el otro día, y un saludo a la gente de Mendoza. Perdónenme, discúlpenme por no poder poner el audio en el aire de que me enviaron. Que se ponga en riesgo la vida de 400 personas es una locura. Quiere decir que lo que yo digo siempre, la vida de la gente tiene que valer lo mismo. Y se tiene que analizar caso por caso. Seguramente en esas 400 personas debe haber gente que ha cometido un delito. Bueno, perfecto, que purguen su condena. Pero dentro de esas 400 personas, las personas que están con prisión sin condena, no tienen que estar ahí adentro. Porque esas personas no son ni violadores, ni abusadores, ni son nada. Son simplemente imputados. Una persona es abusador, o es violador, o es asesino, o es ladrón, cuando hay una condena. Cuando no hay una condena, cuando se le tira el Estado encima y se lo mete en cana para que firme un abreviado, esa persona es una persona inocente. Permítanme que se los diga. Es una persona inocente. Y les voy a decir algo que me parece que no tienen en cuenta. Cuando una persona enfrenta a una fiscalía, a un juez, está enfrentando todo el poder del Estado. Así que no importa qué tanta plata tengas, no importa qué tan bueno sea tu abogado, estás enfrentando a un Estado. Y eso es lo que la gente no toma en cuenta. Yo el otro día escuchaba en un programa la estupidez que decía una persona por el tema de Telma Fardín, que es un tema totalmente politizado, porque las mismas verdes que se pusieron el pañuelito para salir a gritar por Telma Fardín y que ella es una víctima, ella no es víctima, ella es denunciante. Y hasta tanto no haya condena y se pruebe que ella ha sido víctima, es denunciante. ¿Está bien? Bueno, las mismas verdes que salieron en el colectivo de actrices no dijeron nada con la muerte de Lucio Dupuy, ni con Renzo Godoy, ni con Samira Rodríguez, ni con nadie, porque se cagan en la gente. Lo que hacen es cobrar para hacer política. Así que, la verdad, me dan mucho asco cada vez que se ponen un pañuelo verde. Permítanme que se lo diga. Cada vez que las escucho, me dan un poco más de asco. Y después de haber estado el otro día, y esto lo voy a decir, de haber estado el otro día, porque definitivamente abandoné la carrera de licenciatura de comunicación. Y lo digo públicamente, el rectorado me dará el pase a derecho o no me lo dará. Si no me da el pase a derecho, no seguiré estudiando, y si me da el paso a derecho, podré estudiar abogacía.
Punto. Yo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán no vuelvo, porque es un centro de adoctrinamiento. Y lo voy a decir así. En Campus Filo, que es el campus donde vamos y tenemos que ver el material de los estudiantes, en el taller de género, una de las cosas muy importantes que pone la psicóloga Sino, Florencia Sino, que Florencia, claro, no te lo estoy diciendo porque te estoy escrachando, estoy diciendo tu nombre porque soy la encargada de un taller y lo menos que podés hacer es que la gente conozca quién sos, no te estoy escrachando. Te lo digo sinceramente. Sí, Florencia Sino. Pone como ejemplo el caso de que se revictimizó a la víctima de la violación en Manada de Palermo. Y ahora resulta que tal violación no fue violación. Resulta que de los 6 tipos que acusan, 5 nunca subieron al auto. Y esto no lo digo yo, si quieren entren al canal de Valentina Ortiz, que ella posteó el video completo y sin cortes de cómo fueron los hechos, y hay 4 tipos que se están comiendo 1 año de cárcel sin haber hecho nada. Yo no sé si se drogaron, si chuparon mucho, yo no sé qué es lo que hicieron, yo no estoy diciendo que son buena gente, si son deconstruidos, reconstruidos, y tampoco me importa. Sé que hay 4 tipos que están en cana sin haber hecho nada. Y esos videos están en las redes y resulta que los únicos que no lo ven son los de la justicia. Entonces cuando yo veo este tipo de cosas, cuando yo veo que el ejemplo que se pone en la Facultad de Filosofía y Letras es el caso de la violación en Manada de Palermo, y resulta que tal violación no fue violación, pero de eso nadie habla ahora, guarda, salen las feministas en sus canales, ridículas encima, que no conocen absolutamente nada de derecho, a hablar pelotudeces, porque no se lo puedo decir de otra forma. Entonces, ante esta situación de este centro de adoctrinamiento que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Tucumán, donde aparte no saben nada, porque yo les conté el otro día que me dijeron que el DSM no existe. No tienen idea, además se lo escribí, se lo posteé para que sepan y se desburren de qué es el DSM. Y ponen de ejemplo un caso donde está claro y patente que las cosas no son como las contaron. No hubo violación en Manada. La piba se hacía tocar por los vagos. Yo quisiera saber, cuando ustedes entren y vean ese video de esa chica agarrándole la mano a uno para que se la ponga en el culo, ¿qué hubiera pasado si era un hombre el que le agarra la mano a una mujer y se la hace poner en sus partes íntimas? Hubieran dicho que es abuso. Ahora, como es una mujer la que la hace y es una mujer la que sale a decir que la violaron, resulta que la violaron. ¿Estamos? Entonces tengan un poco más de cara. Hay otro caso de que me comprometí que iba a hablar, que es el de Oscar Racco. Un caso que incluso está en Facebook Watch, que lo condenaron por tener secuestrada a su mujer 23 años. ¿Me quieren explicar cómo tiene secuestrada a su mujer? Y la mujer de él es la que firmaba en la clínica cuando llevaban al padre de Oscar, su suegro. Es la que tiene a su nombre el nicho donde está enterrado el padre de Oscar, el que era su suegro, la que tenía el poder para ir al banco. O sea que durante entre 23 años iba a la clínica, iba al banco, iba y hacía todos los trámites administrativos de la familia y estuvo secuestrada. ¿Qué me están jodiendo? ¿Me están jodiendo cuando ponen esas cosas? ¿Condenan a un tipo a 20 años de prisión con esa estupidez? Hablé de Ángela Altamiranda el año pasado, hoy hablo de Oscar Racco, hablo de la violación de Palermo, le estoy hablando de lo que está sucediendo en Mendoza. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Cuándo vamos a reaccionar? Nos desgarramos la vestidura. Sí, claro, el 2 de febrero, cuando dieron la sentencia de Lucio. ¿Y cuánto de la sociedad se movilizó para que estos jueces corruptos de la justicia tucumana dejen de tener a los chicos secuestrados? A ver,
Pero son los primeros, y les voy a mostrar, porque en realidad esas capturas las traje hoy, nada más que no sé si Cristian, si podés buscarla, que yo te la di en el disco, están las capturas de lo que se ha gastado, la última captura, la número 5, donde está el gasto del trimestre, de lo que se gastó hasta septiembre en género, 2.4 billones con B, que al cambio de ese momento son 20.000 millones de dólares. No sean caradura, como sociedad, si le falta algo, sepan que ahí está la plata. Porque si ustedes van a un centro de salud y no tienen medicamento para darle, es porque le recortaron 20.000 millones de pesos al sistema de salud en Argentina. Y si se quejan de lo que pasa en la escuela, sepan que le recortaron 50.000 millones al sistema educativo. Eso sí, a género le ampliaron 900.000 millones. Y después se quejan. Tengan responsabilidad social. Tengan responsabilidad social. Esa es la carpeta, la que me está señalando. La captura número 958. Poné la 955. Bueno, si está la 958, 958. Listo. Ponela por favor al aire. Miren ahí. Señalale. Donde dice crédito vigente. 2.374310.2 expresado en millones. Y abajo el total es de 2.4264979. Son 2.426.497, 900 millones de pesos para género. Se nos cagan de risa en la cara. Cuando no les llegue el gas, cuando no tenga cloaca, cuando no haya un policía porque no tienen para ponerle nafta a esos patrulleros que se caen a pedazos, acuérdese de esto. Estoy harto de esta hipocresía. Como sociedad es hora de que nos pongamos los pantalones largos y nos dejemos de joder. ¿Me entendieron? Y se los digo a todos. Para el martes le traigo, si esto le pareció duro, para el martes le traigo uno que los quiero ver. Francisco Neto va a estar acá. Búsquenlo, googleenlo. Abogado a nivel Dios. ¿Qué es lo que piensa del feminismo? ¿Qué es lo que hace? Busquen quién es Francisco Neto. Así que si hay alguna feminista ofendida, le invito el martes. Para que se ofenda más todavía. Y si quiere la pongo al aire con Francisco Neto. Le aclaro, se comió al abogado de Telma Fardín, a Raquel Hermida, el cuco de los abogados feministas en Argentina, Raquel Hermida, se la comió de entrada, de entradita así, con pan. Pero si uno quiere discutir con Francisco Neto, encantado de la vida. No tienen argumento ustedes, por eso no discuten. Ustedes tienen discurso, pero no argumento. Los saludo, gente. Queremos una sociedad mejor, pongámonos los pantalones largos. Dejémonos de joder. La solución no viene del que gobierna porque gobierna. Viene del que gobierna porque lo apretamos para que venga. Y acuérdense todo cuando no les lleguen las cosas. Y a esos que cagan en un balde y después votan al que lo hace cagar en el balde, que se jodan. Se lo quiero decir. Porque ustedes tienen la oportunidad de cambiar las cosas. Salgan y exijan que se hagan las cosas con justicia, para todos nosotros. Un saludo grande, los espero el martes, 17 horas, Francisco Neto. Un beso grande por la justicia de los débiles, pero de verdad.